Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Aunque se trata de un servicio público, el transporte urbano de pasajeros ha estado en Jalisco desde hace varios años en manos de particulares. El gobierno estatal ha creado o ha comprado empresas camioneras para intentar ser una alternativa de este servicio. El problema es que lo ha hecho en forma deficiente. Corrupción, malas administraciones han convertido a las empresas camioneras estatales en un gigantesco coladero de recursos públicos. Empresas camioneras estatales en un enorme bache, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. El sistema de transporte colectivo de la zona metropolitana, Sistecosome, puso en marcha desde diciembre un programa de reducción de la nómina, por lo que va a despedir a 300 de los 800 trabajadores que había al comenzar el actual sexenio. La decisión tiene el respaldo de los dos sindicatos existentes. Sin embargo, los trabajadores se quejan de que las liquidaciones corresponden apenas al 40% del dinero total que les deberían entregar. De no sanear sus finanzas, la empresa transportista sería declarada en quiebra y dejaría de prestar servicio en las 2 rutas de trolebuses que opera y en las 3 rutas de camiones diésel. La deuda que tiene es de 240 millones de pesos. El Sistecosome administra además alrededor de 80 rutas, incluido el servicio subrogado a particulares con alrededor de 2.500 unidades. Pues ahí está planteado el problema. El gobierno estatal ha intentado ser una alternativa en este servicio del transporte público, aunque los resultados no necesariamente han sido los esperados. Saludo con mucho gusto a Cuauhtémoc Peña. Él es secretario general de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios. Cuauhtémoc, bienvenido. Carlos, gracias por invitarme. A ver, ¿estamos exagerando cuando decimos que el gobierno se ha quedado a medias en esta tarea de ofrecer un servicio alterno de transporte? Me parece que no, me parece que el planteamiento es correcto. Yo lo añadiría pues que más bien el gobierno no ha estado a la altura de las exigencias de la sociedad. Me parece que estas empresas Sistecosome y Servicios y Transportes, pero particularmente Sistecosome, que es la que tengo toda la información, ha sido administrada en las últimas 3 sexenios de manera dolosa, con un proyecto para desmantelar Sistecosome. De manera paulatina lo han ido desmantelando cada uno de estos sexenios. Podemos señalar como periodo el de Ramírez Acuña. Ahí empezó todo. Ahí empezó el desmantelamiento de esta empresa. Ramírez Acuña empieza a subrogar algunas rutas del Sistecosome con particulares y de manera obscura. Es decir, no fue transparente esta entrega de permisos de subrogación, para empezar. A ver, yo te preguntaría antes que nada, Cuauhtémoc, ¿intentan desmantelarla o lo están haciendo con qué objetivo? Es un negocio. El transporte es un gran negocio. Ahorita dice el gobierno del estado, para tomar sus propias referencias, que hay 800 camiones y 80 empleados. Y visto así, la ciudadanía podría decir, es cierto, están sobrando trabajadores. Falta un dato importante, que las rutas de Sistecosome se están quedando sin camiones. Aproximadamente hacen falta 300 camiones mínimo para poder tener al 100% las rutas propias de la empresa del pueblo. Hay que Por señalarlo. eso se llegó a ese número de rutas, supongo, ¿no? Y todavía llegarían a 500 camiones, pero mínimo 300 camiones. Si tenemos 300 camiones, evidentemente no hacen falta trabajadores, sino faltan camiones. Es decir, claro, 300 camiones le dan empleo a 600 personas, cuando menos. Estos 300 camiones estarían dando de ganancia al mes 14 millones de pesos. Es decir, que si esta administración hubiera comprado los camiones desde que iniciaron a la fecha, ya tendríamos 300 camiones dueños. Será la empresa la dueña de esos 300 camiones. No tendríamos por qué haber despedido trabajadores, pero además estaríamos por la ruta correcta para controlar el pulpo camionero. A ver, dices que empezó con Ramírez Acuña. Con Ramírez Acuña empieza esta situación. Ramírez Acuña empieza a subrogar algunas líneas, algunas rutas, pero sobre todo el asunto de las condiciones de los trabajadores. Si yo soy Sistecosome como empresa y doy los permisos de subrogación, cuando menos tengo que verificar que todos los trabajadores y los permisionarios se suman a los mínimos que la ley establece. A ver, para que a la gente le quede claro, cuando una empresa estatal camionera hace el servicio de subrogación, le entrega un permiso a un particular. Eso se trata del subrogatario. Yo, gobierno, tengo que verificar que tú particular cumplas con los mínimos que la ley establece. Es mi obligación. Tengo una Secretaría del Trabajo y un área de previsión social. Mínimo tengo que verificar eso. Pero todos sabemos que los trabajadores del transporte subrogado son esclavos modernos. En el transporte subrogado, por ejemplo, un chofer trabaja 13 horas y al día siguiente 6 y al día siguiente 13 y al día siguiente 6 y así hasta que se mueran. No tienen seguro social o lo tienen con una cantidad menor a la que ganan. Su salario tiene que ver más bien con la venta de boletaje y por eso son estas corretizas. Pero además, como hacen un disque una polla, finalmente los patrones le pagan al trabajador lo que quieran pagarle. El trabajador no tiene control ni de lo que mete, ni siquiera con el porcentaje.
La empresa Sistecosome fue creada precisamente por el Estado para controlar el pulpo camionero, para demostrar que se puede dar un servicio eficiente y cumplir con los mínimos que la ley establece para los trabajadores, cosa que no sucedió pues de Ramírez Acuña para acá. Digamos que la última administración, creo que fue Félix Flores, fue lo que llegó al punto de Sistecosome y de ahí para abajo empezó a declinar. Es decir, tuvimos Cuando dices llegó al punto, ¿a qué nivel estamos hablando? ¿Cuántos camiones llegó a tener? ¿Cuántas rutas atendiendo, etcétera? Aproximadamente eran 400 camiones, eran un total de 12 rutas de Sistecosome más las trolebuses en Puerto Vallarta. Y se quedó parado la mitad del proyecto. 16 de septiembre se quedó al 60% para meter trolebuses. Teníamos los postes, los conductores, las subestaciones, nada más traer trolebuses nuevos. Lo de la calzada, a la hora que sacan los trolebuses y meten el Macruz, fue otro gran golpe en contra de la empresa, porque ya teníamos toda la infraestructura, corría de Miravalle a Arquitectura. Ahí ya fue en la administración de Emilio González Márquez. Sigue siendo de las administraciones pues panistas, pero seguían con la misma ruta, es decir, tratar de debilitar la empresa pública y favorecer lo privado. Meten incluso una ruta del pretren que corre por la misma que corre el par vial de Hidalgo. Cuando lo que debieron de haber hecho es fortalecer las rutas propias del sistema, que esa es la clave, no se necesita mucho estudio. Necesitamos administradores honestos. Ese es el punto y la clave de todo este asunto. Sistecosome es la empresa pública que puede solucionar el problema del transporte si lo hacen honestamente y se sanea. Muy bien. Vamos a continuar hablando contigo, Cuauhtémoc, sobre el tema de Sistecosome. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma voy a tener la opinión de un ambientalista, un conocedor precisamente de la movilidad en Guadalajara, y con su grupo han hecho aportaciones sobre esta materia.